Con el sol apenas asomando, la costa gallega recibe el suave abrazo del mar. Una imagen que nos atrapa, nos transporta con cada movimiento. Galicia es tierra de mitos, de leyendas e historias fantásticas. Su tierra, su gente y su mar son igual de mágicos. Desde el siglo XVII nos han llegado historias de marineros que relataban haber contemplado mares de colores, mareas rojas, aguas luminosas o en llamas. Siempre se pensó que eran delirios o alucinaciones debidas a muchas horas de navegación. Pero a principios de 1900, el científico Sobrino Buigas documentaba la purga de mar, lo que hoy conocemos como marea roja. Pero tal vez la primera descripción de una marea roja se encuentre en la Biblia, en Éxodo 7:20. Y todo el agua que estaba en el Nilo se convirtió en sangre. La marea roja es un fenómeno natural provocado por un bloom o sobrecrecimiento de algas microscópicas o fitoplancton. Organismos microscópicos de un tamaño entre 2 y 200 micras que son transportados por el agua en el que viven. El fitoplancton vive en las aguas costeras de Galicia y constituye la base principal de alimento para los moluscos filtradores, mejillón, almeja, navaja, de ahí su importancia. Al entrar la primavera y al marchar el verano, bajo ciertas condiciones como temperatura del agua, viento del norte, salinidad, luminosidad y disponibilidad de nutrientes, estas microalgas proliferan de forma explosiva, dando lugar a manchas visibles. El término marea roja se refiere a un fenómeno de coloración del agua de mar visible a simple vista. En realidad, esto no es del todo correcto. Las mareas rojas no son fenómenos asociados a las mareas ni tienen por qué ser de color rojo. La coloración se debe a los pigmentos presentes en los organismos microscópicos. Estos pigmentos captan la luz solar para realizar la fotosíntesis, que proporcionan una coloración que varía desde el rojo, anaranjado, verde o marrón. Una marea roja es una proliferación de algas microscópicas en el mar. Como las algas tienen pigmentos para absorber la luz y realizar la fotosíntesis, esos pigmentos colorean el agua de mar. Al crecer millones de células por litro, alteran el color del agua y vemos el color de las células. Simplemente eso. Si son células rojas, veremos una marea roja, como son en Galicia, ¿no? Las típicas de Mesodinium, que ves una mancha como de aspecto sanguinolento. Luego, otras típicas en Galicia son las manchas anaranjadas, que parecen como aceitosas, y las producen algas que tienen ese color anaranjado, son dinoflagelados, pero no son tóxicos. También podemos ver colores marrones o colores verdosos, y dependiendo de que sean algas tóxicas o no, esa coloración podremos decir que puede producir toxicidad o ser simplemente un crecimiento de microalgas en el mar. Las toxinas en Galicia, las más importantes, son las toxinas diarreicas. Las producen dinoflagelados y son las más habituales y las más preocupantes porque producen cierres en la explotación del marisco desde la primavera hasta el otoño y en algunas zonas casi de forma continua. Luego tenemos toxinas de tipo amnésico que las producen diatomeas, en concreto solo es un género y en Galicia se ha identificado solo una especie. Y luego tendríamos toxinas de tipo paralizante, menos habituales, que en el año 76, cuando todavía no había controles de toxinas en Galicia, hubo una proliferación por parte de un dinoflagelado que se llama Gynodinium catenatum, que había intoxicado mejillones que se exportaron de Galicia a diferentes partes de España y otros países europeos. Y en ese caso sí hubo intoxicaciones y fue el responsable de que se pusiera en marcha el sistema de análisis de toxinas para el control, ¿no? El seguimiento de las condiciones oceanográficas y de fitoplancton tóxico en Galicia. La presencia de coloración en el agua no tiene por qué estar relacionada con la presencia de toxinas. Estos fenómenos dan lugar a episodios muy dañinos para la economía marisquera cuando se trata de aguas tóxicas. Los episodios tóxicos se refieren a que en ocasiones proliferan especies que contienen toxinas.
Marea roja se utiliza de forma general para nombrar todos los fenómenos que producen las proliferaciones de fitoplancton, sean o no tóxicas. Los moluscos cultivados, principalmente mejillón, o los que viven enterrados, se alimentan filtrando microalgas. Cuando se trata de microalgas que contienen toxinas, estas se almacenan en su cuerpo durante largos periodos de tiempo. Las toxinas acumuladas no suponen una enfermedad para el molusco, ni presentan alteración en su color, olor o textura, pero sí los convierte en altamente tóxicos. Pueden provocar enfermedades e incluso la muerte de quienes lo consuman. Hay que diferenciar entre marea roja y toxicidad. Marea roja de siempre se conoció aquí en Galicia, lo que pasa es que el nombre popular siempre fue purga de mar. Todos los marineros lo conocían, decían de que si el mar se purgaba entonces era limpiarse, o sea, lo del fenómenos de dar coloración al mar, que es lo que ahora se le llama marea roja, fue conocido desde siempre por la gente del mar en Galicia, y gente del mar en todo el mundo. Las toxinas no afectan de la misma forma a todos los bivalvos. Hay bivalvos como el mejillón que son muy activos filtrando y entonces incorporan las toxinas muy rápidamente, pero también son muy eficaces eliminando la toxina, la depuración natural de la toxina. Otros bivalvos como la vieira incorporan la toxina y luego tardan mucho tiempo en eliminarla, especialmente la toxina amnésica, que puede echar meses y que antes de que llegue a estar por debajo de los niveles de seguridad vuelve a incorporar otra vez toxina, con lo cual puede estar cierres casi permanentes en el caso de la vieira. Son fenómenos totalmente naturales, entonces no podemos evitarlos, no podemos evitar que llueva o que haga viento. Lo que sí podemos es que eso se trabaja, en entender por qué aparecen en un momento dado y por qué desaparecen, de forma que podamos hacer modelos predictivos. Igual que con la meteorología es importante poder predecir, porque podemos tomar medidas de precaución. Si nos avisan de que mañana va a haber un temporal, pues podemos cerrar las ventanas. En el caso de las mareas rojas o de los casos de especies tóxicas, lo único que podíamos era tomar medidas de gestión, por ejemplo, evitar extraer el molusco con el que luego resulta que no lo podemos vender porque se ha puesto tóxico. Es simplemente para la planificación, pero evitar no se puede evitar. En ocasiones, se producen proliferaciones de microalgas que pueden causar daño o la muerte de otros animales marinos. La película dirigida por Alfred Hitchcock, Los pájaros, basada en hechos reales, refleja los efectos de microalgas tóxicas en estos animales, causados después de consumir peces afectados. Para prevenir los problemas causados por las toxinas, existen diferentes pautas de control que evitan la entrada en el mercado de productos con contenidos peligrosos de toxinas. Galicia no es solo un referente mundial en acuicultura y explotación de los recursos marinos. Es todo un ejemplo en el control de sus productos. Puntera en producción y referente en control, se realizan casi tantos controles en Galicia como en el resto de la Unión Europea. Intecmar es el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino. Es el centro de control e investigación encargado de recoger muestras diarias para su análisis. El sistema de control tiene un elevado valor predictivo. Pueden detectar la presencia de células productoras de toxinas antes de que provoquen el cierre de polígonos de mejillón. Intecmar es un centro público perteneciente a la Consellería del Mar que se encarga del control de las zonas de producción de moluscos en la costa de Galicia, desde nuestro límite con Portugal hasta el límite con la Comunidad Autónoma de Asturias. Intecmar tiene además tres ámbitos importantes: seguridad alimentaria, cumplimiento de todas las normativas relacionadas con la seguridad alimentaria de los moluscos bivalvos. Por otro lado, tiene una unidad de patología de moluscos, es decir, las propias enfermedades de los moluscos, y por otro lado tiene una actividad importante en lo que es observación del océano, seguridad marítima y lucha contra la contaminación marina accidental. Es competencia de Intecmar abrir y cerrar las zonas de producción, es decir, permitir la extracción de los moluscos. Estamos en una región que es la principal región productora de moluscos de Europa. La especie estrella en cuanto a acuicultura es el mejillón en batea. Se ponen al día en los muelles 1000 toneladas de mejillón, por lo tanto, cualquier fallo en el programa de control puede ser fatal.
esta importante región productora lo es por el ecosistema de las rías, y eso hace que, a la vez que es bueno para que crezcan estos moluscos, también hay episodios recurrentes de fitoplancton tóxico, es decir, también somos una región con alta incidencia de biotoxinas marinas. El mejillón es la especie filtradora por excelencia, es el molusco bivalvo más voraz, puede llegar a filtrar hasta 7 litros de agua por hora, por lo tanto es el bioindicador mejor que hay, porque es el que más filtra y por lo tanto si en el agua hay algún tipo de fitoplancton tóxico, materia orgánica o contaminante químico, pues es la especie que primero nos va a dar la alerta. Por eso es para nosotros la especie diana por excelencia. Todos los días se recogen muestras, la unidad que gestiona todas las muestras está gestionando en torno a 10.000 muestras al año, que son dadas de alta en el sistema informático y se distribuyen a las diferentes unidades. La normativa europea exige un control mínimo semanal si las zonas están abiertas. No obstante, nuestro control puede llegar a ser diario. Cuando el episodio está incrementándose, la zona está abierta, pero existe riesgo de presencia de toxinas por encima de los límites legales. En ese momento, la frecuencia de muestreo llega a ser diaria para prevenir al máximo la salud del consumidor. Cuando las zonas están cerradas, para que luego se vuelvan a abrir las zonas son necesarios 2 análisis por debajo de los límites legales, separados entre sí los muestreos 48 horas. En ese caso nosotros incrementamos también mucho la frecuencia de muestreo para, tan pronto como ha remitido el episodio tóxico, abrir la zona lo antes posible. Los polígonos de bateas están tan perfectamente delimitados a lo largo de la costa que permite el cierre de zonas afectadas, mientras el resto puede continuar la actividad con tranquilidad. Es un sistema tan seguro que en episodios de fuertes mareas rojas permite la presencia de molusco gallego en el mercado. Puede ocurrir que mientras que unos polígonos estén cerrados, otros están abiertos y son capaces de seguir abasteciendo al mercado. ¿Qué pasa? En determinados momentos de estos últimos años, 2013 por ejemplo, hubo momentos en que el 100% de las bateas estaba cerrada. Entonces, en el momento en que las empresas ya no tenían mejillón estocado, sobre todo depuradoras, no podías encontrar mejillón gallego en los mercados porque es que no lo había, no lo podías extraer. Entonces, son momentos puntuales, pero que pueden tener un efecto muy importante sobre el sector porque puede ser aprovechado por otros moluscos de otros orígenes para conseguir esos mercados. El mejillón que producimos aquí en Galicia es distinto del mejillón que se produce en otras partes del mundo, básicamente, por un lado, porque es una especie autóctona, totalmente autóctona de nuestras costas, y por otro, porque al ser un cultivo natural, el mejillón va a ser fiel reflejo de las aguas en las que se cultivan. Y las aguas de Galicia son aguas totalmente distintas a las que se puedan dar en otros lugares del mundo. La riqueza de alimentación de fitoplancton en estas aguas es mucho mayor que en otras zonas, entonces vas a tener un mejillón totalmente distinto al que se pueda producir pues, en el norte de Europa, por ejemplo, o en Chile. Como es un producto totalmente natural, te puede coincidir un cierre en el momento en que el mejillón está óptimo para su extracción. Si ese cierre se prolonga, el mejillón, por ejemplo, puede desovar o pueden entrar tormentas, entonces el mejillón se desploma, pierden producción. Si sigue prolongándose ese cierre, lo que genera es un cambio en la dinámica de la producción, porque tienen un número determinado de cuerdas para cultivo. Si no pueden sacar el mejillón que tienen en la batea, no pueden incorporar nuevo mejillón pequeño para poder continuar su proceso productivo. La marea roja puede afectar al resto de las actividades que trabaja con este producto, porque el mejillón es materia prima, pues por ejemplo para la industria conservera. Si se mantiene un cierre muy prolongado y afecta a muchas zonas, esas empresas se van a encontrar sin materia prima para elaborar. Despidos, pérdidas económicas para la región, etc. O mexillón chega un momento no que se desprende e vai ao fondo. Entonces, bueno, son momentos moi duros. Hai que recoñecer tamén que hai zonas onde están pouco afectadas, pero hai zonas moi castigadas. Tiñamos que mellorar maneiras de intentar facilitar que a xente deses polígonos moi afectados por toxina puderan vender, sobre todo cando estaba aberto.
Facían falta máis investigacións sobre como nos afecta as corrientes, os ventos, niveles de temperatura de agua, salinidade. Todos esos datos son moi importantes para saber verdadeiramente algo máis sobre a toxina, realmente que sigue sendo unha verdadeira descoñecida, ¿no? Las rías gallegas son de las más productivas del mundo. Las condiciones oceanográficas que poseen las hacen del todo especiales, pero también muy vulnerables. En los últimos años, el registro de mareas rojas tóxicas ha ido en aumento. La causa exacta de ese aumento se desconoce, aunque parece que todo apunta al cambio climático como principal causa. El aumento de la temperatura del mar, sumado a una disminución de vientos del norte, favorece la proliferación de este tipo de algas y el aumento de mareas rojas tóxicas. En el caso de Galicia, en particular, tenemos ciertas evidencias a partir de registros medidos suficientemente prolongados en el tiempo como para acreditar que esos patrones que se observan a nivel global también se cumplen aquí. Un ejemplo es el aumento de la temperatura del aire. Contamos en el Observatorio de La Coruña con datos desde el año 1875 hasta la actualidad y claramente se observa este aumento de temperatura que se ha acelerado especialmente a partir de mediados del siglo pasado. El nivel del mar, en el caso de la ría de Vigo, hay un mareógrafo en el puerto que lleva instalado allí desde los años 40 y también se ha observado un incremento, una subida del nivel del mar progresiva desde esa fecha hasta la actualidad, que está en torno a los 18 centímetros. Existen otras evidencias con registros más cortos, como por ejemplo el de la temperatura del agua superficial fuera de nuestras costas, que también desde los años 60 hasta la actualidad ha experimentado un aumento de aproximadamente 1 grado centígrado, y también en el registro de intensidad de vientos costeros, en el que se observa una disminución tanto de la intensidad como de la frecuencia de las nortadas. Estas nortadas son las que controlan el tiempo en el que las rías se renuevan. Cuanto más intensos y persistentes son los vientos del norte, más rápidamente se renuevan las rías. Eso significa que se produce una entrada de agua fría de unos 150 a 200 metros de profundidad dentro de las rías, que eso es lo que hace que en el verano, después de las nortadas, cuando vamos a bañarnos, notemos que el agua está más fría de lo esperado, y al mismo tiempo hacen que cualquier organismo que habite en la ría pues sea expulsado de ella con gran velocidad. Si las nortadas disminuyen y además la temperatura del agua aumenta por el calentamiento global, lo que estamos creando es un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de estas especies que luego dan lugar a las mareas rojas. Lo que ocurre con estos dos últimos registros es que no son suficientemente prolongados como para acreditar que se deben exclusivamente al cambio climático, pero sí están dentro de la tendencia general y de lo que los modelos predicen. La aparición de especies cuya distribución latitudinal no le corresponde en Galicia están empezando a aparecer. Pues esto muy probablemente será algo que continuará en el tiempo y se irá intensificando, porque si las temperaturas van subiendo, especies que se encuentran cómodas en esa temperatura llegarán a nuestras costas. Y lo contrario, aquellas que ya no les es cómodo estar a esa temperatura 1 grado o 2 grados por encima de la que están, irán migrando hacia el norte, que es algo que también está ocurriendo ya. Se trata de un problema global, es decir, toda la humanidad está contribuyendo, unos más que otros, a provocar estos cambios. Luego, a problemas globales hay que buscar soluciones globales. Y eso hace tiempo que está claro, ya desde el protocolo de Kioto. O sea, está claro lo que hace falta hacer. El asunto es que haya la voluntad, no solo individual, sino también política, de que eso se haga. Al caer la noche, parece que las estrellas bailan sobre la piel oscura del mar con cada rompiente. Es el escurridizo Mar de Ardora, protagonista de tantas leyendas y de indescriptible belleza.
Los mismos dinoflagelados o microalgas que tiñen el mar de color rojizo o pardo, por las noches nos ofrecen mares de aguas brillantes. Un auténtico regalo de la naturaleza. Son en realidad millones de organismos microscópicos bioluminiscentes. Dinoflagelados que producen una reacción bioluminiscente cuando son perturbados o se sienten amenazados. Antaño fantasías, alucinaciones, delirios de navegantes e incesantes creadores de sueños. Hoy la ciencia nos enseña los riesgos que oculta la naturaleza, pero también la inmensa belleza que nos proporciona y la importancia de mantenerla viva.